Introducción. La primera causa de muerte en países desarrollados es la enfermedad cardiovascular. La más prevalente y la que se asocia a mayor mortalidad es la enfermedad coronaria. El síndrome coronario agudo se produce en la mayoría de los casos por rotura de una placa de ateroma que produce trombosis local y disminución u obstrucción del flujo coronario. Pero también existen otras causas, como aumento de la demanda miocárdica, disminución del aporte de oxígeno al miocardio y causas no cardiológicas. Clasificación. Tenemos dos clasificaciones: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y el síndrome coronario agudo con elevación del segmento T. En este tema trataremos el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento T, y este se puede manifestar como una depresión persistente o transitoria del segmento ST, inversión de las ondas T planas o pseudonormalización de las ondas T o incluso un electrocardiograma normal. Si se elevan los marcadores de daño miocárdico, esto nos da como resultado un infarto agudo de miocardio, sin elevación del segmento ST. Y si no hay elevación enzimática, da como resultado una angina inestable. Clínica. Lo más común es encontrar un dolor retroesternal tipo opresivo con irradiación al brazo izquierdo, el cuello o la mandíbula, que puede ser intermitente o persistente. Tenemos también un 30% de presentación atípica, que se da con un dolor en epigastrio, indigestión, dolor punzante, dolor pleurítico o disnea. Es más frecuente en personas mayores de 75 años, en mujeres, personas con diabetes mellitus, insuficiencia renal y enfermedad coronaria previa. Diagnóstico. Se puede hacer diagnóstico por clínica, que es compatible con un electrocardiograma de 12 derivaciones, que debe realizarse en los siguientes 10 minutos después del primer contacto médico. También tenemos pruebas complementarias: una radiografía de tórax, que sirve para descartar otras causas, y un ecocardiograma, que sirve para descartar alteraciones de la contractilidad segmentaria, valorar la función ventricular y descartar complicaciones mecánicas. La determinación seriada de biomarcadores es obligatoria en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, pero esta nunca debe de retrasar el inicio del tratamiento. Las más comunes son las troponinas I o T. Estas troponinas comienzan a elevarse en las 3 o 4 primeras horas del inicio de los síntomas. También pueden no elevarse hasta las 12 horas y pueden mantenerse elevadas hasta 2 semanas después del evento. En el diagnóstico también contamos con las troponinas ultrasensibles. Son más sensibles que las anteriores, tienen un alto valor predictivo negativo, pero también da lugar a falsos positivos. Es la troponina de elección en el momento actual. Las troponinas se pueden encontrar elevadas por diversas patologías. Un ejemplo de estas son taquiarritmias y bradirritmias, un evento neurológico agudo, contusión cardíaca o procedimientos cardíacos, miocarditis, cardiomiopatía de estrés, enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, hemocromatosis o esclerodermia, embolia o hipertensión pulmonar, esfuerzo físico o disfunción renal aguda o crónica. El tratamiento inmediato es morfina en una dosis de una ámpula de 9 mililitros
diluida en solución fisiológica que se va a administrar en bolos de 2.5 a 3 miligramos vía intravenosa. Oxígeno de 4 a 8 litros por minuto cuando el paciente tenga una saturación de oxígeno menor a 90%, insuficiencia cardíaca aguda y disnea. Nitritos que van a estar indicados en hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y ácido acetil salicílico en una dosis de un comprimido de 300 miligramos vía oral. Para identificación precoz de riesgos debemos de tomar en cuenta diversos factores, como la historia clínica, los síntomas, debemos revisar los electrocardiogramas, biomarcadores y resultados de la clasificación de riesgo. Uno de los riesgos que debemos tomar en cuenta es el riesgo isquémico. Este lo vamos a medir de acuerdo a la escala de Grace, que es la escala más precisa. Un riesgo alto con complicaciones o muy alto, un riesgo alto que es mayor a 140, un riesgo moderado que está entre 109 y 140 y un riesgo bajo. También debemos tener en cuenta el riesgo hemorrágico. Este lo vamos a medir mediante la escala de Krusave, que aquí en esta un riesgo alto es mayor a 50. Para evaluar la escala de Grace vamos a tener en cuenta tres factores, que son los antecedentes, los datos en el momento del ingreso y los datos durante la estancia hospitalaria. Para los antecedentes vamos a tomar como variables la edad, la historia de insuficiencia cardíaca e historia de infarto agudo al miocardio. En los datos en el momento del ingreso vamos a tomar como variable la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistémica y la depresión del segmento ST. Y los datos durante la estancia hospitalaria vamos a tomar como variable la creatinina sérica, los biomarcadores elevados. En cuanto a la clasificación del riesgo isquémico, debemos de tomar en cuenta que hay criterios de muy alto riesgo, de moderado riesgo y de bajo riesgo. Entre los criterios de alto riesgo, de muy alto riesgo, se encuentra la angina refractaria, insuficiencia cardíaca grave, inestabilidad hemodinámica, arritmias ventriculares también que ponen en riesgo la vida del paciente y cambios dinámicos residuantes en la onda ST y la onda T, especialmente con elevación intermitente del segmento ST. En los criterios de alto riesgo isquémico tenemos la elevación de los biomarcadores, cambios dinámicos del segmento ST o de la onda T y una puntuación de Grace alta.
que esta puede ser mayor a 140, que corresponde aproximadamente a un 3% de mortalidad intrahospitalaria. En los criterios de moderado riesgo isquémico tenemos la diabetes mellitus, insuficiencia renal y una puntuación de Grace moderada de entre 109 y 140, que corresponde aproximadamente al 1 o 3% de mortalidad hospitalaria. Y también tenemos los criterios de bajo riesgo isquémico, que es ausencia de todos los anteriores, una duración de un dolor menor a 10 minutos y una puntuación de Grace baja, menor a 108, que corresponde nada más a un 1% de mortalidad intrahospitalaria. Para la clasificación de cruzada también debemos de tomar en cuenta tres factores, que son los antecedentes, los datos en el momento del ingreso y los datos durante la estancia hospitalaria. Entre los antecedentes vamos a tomar en cuenta el sexo, si el paciente tiene diabetes y los signos de insuficiencia cardíaca. En los datos al momento del ingreso vamos a tomar en cuenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y si tiene alguna enfermedad arterial breve. En cuanto a los datos durante la estancia hospitalaria, vamos a tomar en cuenta el aclaramiento de creatinina y el hematocrito basal. En el tratamiento integrante tenemos que de primera línea la ácido salicílico y este se le da a todos los pacientes, excepto si está contraindicado en casos de hipersensibilidad conocida, sangrado gastrointestinal activo, alteraciones de la coagulación o enfermedad hepática grave. Su dosis va a ser de 15 a 300 miligramos y 500 miligramos vía intravenosa en caso de que no se pueda ingerir. Después tenemos los inhibidores reversibles del P2Y12. En este caso tenemos el ticagrelor en una dosis de carga de 180 miligramos vía oral y está recomendado en riesgo isquémico moderado alto.
Para el tratamiento antiagregante número 2 se pueden administrar otros inhibidores no reversibles del P2Y12, como es el caso de clopidogrel y prasugrel. El primero se va a administrar en una dosis inicial de 300 a 600 miligramos vía oral y la dosis de mantenimiento de 75 miligramos cada 24 horas. Este se va a recomendar en pacientes cuyo riesgo es bajo, en los que no se pueda usar prasugrel o ticagrelor o que requieran anticoagulación oral. Y el prasugrel se va a administrar en una dosis inicial de 60 miligramos vía oral y la dosis de mantenimiento será de 10 miligramos cada 24 horas. Está contraindicado en pacientes que son mayores de 75 años, que presenten bajo peso, es decir, menores de 60 kilogramos, o que tengan un ictus previo. También pues se administra en pacientes que ya hayan sido tratados con este fármaco y claramente se debe de conocer la anatomía coronaria para poder recetarlo. Finalmente, para el tratamiento antiagregante número 3 se encuentran los inhibidores de la glucoproteína 2B y 3A. Que bueno, algunos medicamentos serían abciximab, tirofiban y eptifibatida. Bueno, pues este tratamiento en sí no está recomendado su uso de forma sistemática y también pues se debe considerar en situaciones de rescate o de complicaciones trombóticas. Bueno, cabe mencionar que la doble antiagregación en un síndrome coronario agudo sin elevación del ST debe mantenerse durante al menos 12 meses, siempre que no exista contraindicación. En cuanto al tratamiento anticoagulante 1, se encuentran algunos medicamentos como el Fondaparinux, el cual su dosis es de 2.5 miligramos cada 24 horas por vía subcutánea. Este es un fármaco de elección por tener el perfil más favorable de eficacia y de seguridad y es independiente de la estrategia de manejo. Por otra parte, se encuentra la heparina de bajo peso molecular, también conocida como enoxaparina, y es recomendada si no está disponible el Fondaparinux. Su dosis es de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas por vía subcutánea y no hay distinción de dosis por edad. Para el tratamiento anticoagulante número 2, tenemos la heparina no fraccionada y la vivalirudina. La primera se va a administrar en caso de que no estén disponibles los anteriores, los que ya mencionamos, y la vivalirudina está recomendada junto con un inhibidor de la glucoproteína 2B3A como alternativa de la heparina no fraccionada más un inhibidor de la glucoproteína en pacientes con indicación de ICP urgente o precoz, especialmente si hay riesgo de alto sangrado. Para el tratamiento anticoagulante, bueno, pues la anticoagulación debe de mantenerse hasta después de la revascularización coronaria o durante el ingreso si la estrategia es conservadora. Si hay contacto con hemodinámica para intervencionismo urgente, se recomienda consensuar con ellos la elección del anticoagulante. Bueno, en el caso de la intervención coronaria percutánea en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pues se pueden realizar diferentes coronariografías según el caso. Puede realizarse la urgente, que es menor a 2 horas. Esta debe pues de tener un riesgo muy elevado de isquemia, ya sea porque hay inestabilidad hemodinámica, un probable shock cardiogénico, una angina refractaria, una insuficiencia cardíaca grave o arritmias ventriculares. Para una coronariografía precoz debe ser menor a 24 horas y pues se considera que debe de tener un riesgo alto de isquemia. Para la coronariografía preferente, que debe de ser menor a 72 horas, se considera que pues debe de tener un riesgo moderado con síntomas recidivantes o isquemia confirmada en pruebas no invasivas.
Y para el caso de una coronariografía selectiva, pues se puede realizar cuando existe un riesgo bajo, cuando no hay síntomas recidivantes, y para esto pues se realiza una prueba de detección de isquemia antes del alta que resulta positiva. Algunos puntos que se deben recordar es que la ecocardiografía no es necesaria realizarla y tampoco por realizarla se debe de interrumpir el inicio del tratamiento. Es recomendable en pacientes que hayan sufrido, sí, síndrome coronario agudo, pero que presenten una inestabilidad hemodinámica o alguna sospecha de complicación mecánica. Tampoco se deberían de administrar nitratos ante la posibilidad de que exista un infarto agudo al miocardio del ventrículo derecho o en pacientes que hayan tomado inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Los beta bloqueadores se recomiendan administrarlos por vía oral en un paciente estable con síndrome coronario agudo y menor, en el transcurso de 24 horas o menor a ellas. También está recomendada la administración de IECAS por vía oral en todos los pacientes, especialmente si presentan insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección menor o igual al 40%, diabetes mellitus o hipertensión arterial. De igual manera es fundamental la estratificación del riesgo isquémico en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST de forma precoz para identificar aquellos que presenten un mayor riesgo a las complicaciones mortales o a nuevos eventos coronarios a corto o largo plazo.